Hola, soy la licenciada Susana Bálsamo, soy la presidenta de MDR Iberoamérica Argentina y entrenadora de entrenadores MDR. Eh, Trabajo con niños, adolescentes y adultos y junto con CIPSE, la institución que dirige el doctor Rubén Lescano, hemos realizado un convenio en esto que llamamos compromiso solidario y se están creando videos para dar soporte a los terapeutas MDR. En esta ocasión compartimos la presentación con el licenciado Damián Cutita. Bien, y entonces, como decía Susana, yo soy también facilitador y supervisor MDR, y como también Susana mencionaba antes, hace muchísimos años que trabajamos en el área infanto-juvenil y MDR, la aplicación en niños, y en esta oportunidad la idea es contarles un poco algunas cosas que tengan que ver con MDR a distancia en población infantil. Bien, comenzamos, ¿te parece? ¿Qué primera consideración vamos a hacer? Estamos en una crisis y si bien la crisis es una situación mundial, no podemos suponer que todo evento, que toda situación sobre la que estamos viviendo va a ser trauma. Si bien es altamente o es potencialmente traumática, hay algunas situaciones de las que estamos viviendo que pueden afectar tanto positiva como negativamente a los niños y a las familias. Hay situaciones como estas que presentan cambios que pueden llegar a favorecer cierto crecimiento y otras que pueden alterar o interrumpir aspectos de fluidez. Entonces, hay situaciones que representan un riesgo inminente, que pueden alterar procesos como de miedo, temores o ansiedades, tanto en los padres como en los niños, que esto sí vamos a estar atentos para explorar. También hay aspectos que alteran tal vez la predictibilidad de lo que va a ocurrir, la anticipación de lo que surja, que esto puede afectar o no a los niños, pero seguramente puede afectar la situación familiar en general, el estado de ánimo, la capacidad, la receptividad de los padres para poder contener a esos chicos. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es que estas situaciones, que pueden ser previas, o pueden ser sutiles, o pueden ser explícitas, como puede, por ejemplo, la enfermedad de alguno de los miembros, o que alguno de los miembros entre en protocolo. Entonces esto altera casi toda la funcionalidad de la familia, porque si alguno de los padres tiene que irse al hospital y queda incomunicado, quién cuida a los chicos, y todas estas cosas pueden ser determinantes a la hora de entender la situación de cada niño ante esto. Pero no todos los niños van a estar en esta situación, y muchos de ellos sencillamente van a estar en casa sin saber qué hacer, algunos aburridos, otros sin ir a la escuela, otros haciendo tareas de forma virtual. Y no todo esto es específicamente vivido como algo abrumador, como algo que los afecte o que de algún modo interfiera en su propio espía, como para que la experiencia sea traumática. Entonces no podemos darlo por hecho, y lo que vamos a entender entonces es que esta situación no es la población infantil el principal target del COVID. No tienen una vulnerabilidad biológica para ello, no son población de riesgo, pero sin embargo lo que son es una población de riesgo psicológica, es decir, como dependen de esos adultos, dependen de los padres para poder subsistir, para poder sobrevivir, para poder alimentarse, para poder manejarse. El estado efectivo, el estado emocional y el estado específico, por ejemplo, la situación económica que los afecte, o la situación de sus propios espías que estén interferidos, van a interferir para poder cuidarlos y contenerlos. Entonces lo que vamos a tener es una situación de vulnerabilidad psicológica para poder afrontar las situaciones, ya sea el encierro, ya sea tener que convivir en casa, en donde hay quizás más peleas o hay más situaciones de roces que antes tal vez no había, o hay otras situaciones que son nuevas y que, como todas las personas, a veces la adaptación al cambio cuesta, es una oportunidad pero cuesta, y esos niños pueden estar mucho más vulnerables en la medida en que los padres o los cuidadores son quienes tienen que adaptarse a esos cambios, y esto sí es un punto central. Entonces, contanos, ¿querés, Susana, cuáles son las condiciones que uno tendría que tener en cuenta inicialmente ante esto? Dentro de las condiciones generales y siguiendo con lo que vos decías, Damián, en relación a los padres, en todo tratamiento MDR, ya sea presencial o online, nosotros vamos a tener entrevistas con los padres.
porque son los padres los que nos tienen que contar qué es lo que le pasa a su hijo o a su hija, y por el otro lado también vamos a tener entrevistas con los padres a lo largo de todo el tratamiento, por ejemplo, en fase 8, porque un niño no puede dar referencia de lo que pasó de una semana a la otra, y son los padres los que van a ir notando estos cambios. Por el otro lado, los padres tienen que estar incluidos siempre en un tratamiento, pero mucho más en estas situaciones donde los padres son el modelo de gestionar el estrés y el cambio. Y dentro de estas condiciones generales también tenemos que tener en cuenta que no todas las casas cuentan con más de una computadora, y entonces los padres tienen que trabajar muchas veces con teletrabajo, hay otros hijos que tienen que hacer tareas para la escuela, con lo cual nosotros como terapeutas tenemos que ser sumamente flexibles. El horario que teníamos en el consultorio acá ya no corre. Y por el otro lado, tampoco podemos pretender mantener a un niño de 5, 6, 7 años, una hora frente a una pantalla para que nosotros podamos hacer tratamiento. Con lo cual, el tiempo se va a cortar y nosotros tenemos que seguir al niño o a la niña igual que lo hacemos en el consultorio. Nosotros no tenemos a los niños sentados frente al escritorio dentro de la terapia MDR. Entonces, vamos a tener que contar con este padre o esta madre para que pueda acompañar y seguir al niño mientras nosotros hacemos nuestras intervenciones. Y tienen que tener todo el material preparado antes de comenzar. Obviamente nosotros vamos a diferenciar la frecuencia, el contexto, los recursos, en especial tomando en cuenta la edad y el desarrollo madurativo del niño o de la niña, porque no es lo mismo un niño o una niña de 6 años que uno de 12. Con el de 12 ya no necesitamos que estén los padres presentes. Con lo cual, en las condiciones generales, como terapeutas de niños MDR, flexibilidad es una de las situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Y tenemos que tomar en cuenta, además, trabajar con los padres, por lo menos 30, 40 minutos, para ayudarnos a organizar una agenda familiar donde estén todas las actividades que va a hacer la familia, porque los niños necesitan predecibilidad, necesitan que las situaciones sean predecibles. Con lo cual tenemos que ayudar a los padres a organizar esta agenda familiar para mantener rutinas. Sacarse el pijama, levantarse y vestirse, bañarse y vestirse, qué tiempo se va a incluir para hacer la tarea, tener en cuenta que los niños necesitan jugar. El juego es una parte importantísima dentro de la infancia y corresponde al desarrollo evolutivo de un niño. Entonces no se puede tener al niño todo el tiempo haciendo tareas y con poco juego. También organizar en esta agenda familiar tiempo de juego con los niños, porque por el otro lado los padres tampoco están acostumbrados a estar 24 horas por 30, 40 días, que es lo que lleva el aislamiento físico. Y este es el otro punto. El aislamiento es físico. Los niños necesitan también mantenerse socialmente conectados, con lo cual, una vez por semana, si es posible, conectarlo por videollamada o por Skype o por Zoom con algún compañerito o con varios. Los más grandes tienen la Play, donde muchas veces ahí es el contacto social, pero el contacto social tendríamos que tratar de que se mantenga. Sí. Algo que hacemos normalmente de forma presencial y que acá también tenemos que tener en cuenta en esto que mencionaste, es ayudar a que los papás hagan, o sea, los papás, los cuidadores, tomen algunos minutos para ponerse en el lugar, cómo es ser su hijo hoy, cómo es ser hijo de esos papás que están en esta situación, cómo se ve el mundo desde ahí, desde esa altura, desde ese lugar, para poder generar un poco más de empatía y construir lazos que por ahí esta situación de crisis pone en riesgo, ¿no? Lazos de empatía, lazos de conexión, estar atentos a los estados emocionales, que uno está tan preocupado por muchas cosas que surgen, estar viendo el noticiero, viendo unas cosas que por ahí pierden de vista lo que le está pasando al hijo, y esto es también una de las cosas que vamos a hacer en terapia con niños a distancia o presencial o como sea.
Esto Y también una de las cosas importantes, Dami, en relación a lo que estás diciendo, tiene que ver con que esta es una crisis, pero también es una oportunidad y es un desafío. Y en esto de ayudar a los padres a organizar la agenda familiar y la agenda diaria del niño, esta puede ser una actividad en familia, sí, porque esto tiene que ser consensuado. Los horarios, qué tiempo, y con niños pequeños, su agenda diaria puede ser incluso a través de dibujos, y esta puede ser una actividad de recortar, de pegar, de dibujar, y que el niño pueda tener, por ejemplo, colgado en algún lugar para que él pueda levantarse y pueda saber qué viene. La idea es normalizar una situación que es anormal, que es el aislamiento físico, sí, y la oportunidad para poder compartir en familia estas actividades. totalmente de acuerdo. Y digamos, cuando vamos a recibir entonces esto, no vamos a tener necesariamente un motivo de consulta, a veces sí, pero posiblemente tengamos contactos que sean de pacientes que ya hemos visto o pacientes nuevos. ¿Vos querés mencionar algo al respecto? En los pacientes que ya venían en tratamiento, lo que tenemos que evaluar fundamentalmente es qué sintomatología está asociada a la situación actual del COVID y del aislamiento físico, que esto nos lo van a dar los padres, y si no hay sintomatología, cómo vamos a continuar el tratamiento. Sí. Seguís También, vos con la... sí, lo que también uno tendría que tener en cuenta es si el tratamiento viene por otra cosa, ver cómo afecta esta situación, ya sea del aislamiento o de cualquier problemática, por ejemplo, asociada, como el miedo, el temor de los propios padres, o la situación de no poder salir, o la incomunicación con algunas partes de la familia que tal vez se vio afectada por la cuarentena, cómo afectó al propio tratamiento que veníamos trayendo, y por otro lado, si puede ser que nos surjan consultas nuevas específicas por esto. O sea, a partir de esto hay como montones de sintomatología, de cambios de conducta que empiezan a preocupar a los papás, o sencillamente es el temor de los padres a que esto los afecte, a chicos que empiezan a tener algunos cambios de conducta y temen que esto pueda transformarse en un problema. No vamos a hacer un diagnóstico establecido en una situación aguda y como esta, de decir, tiene un trastorno de tal cosa, trastorno de tal otra, pero sí vamos a empezar a identificar problemas potenciales y situaciones que podrían transformarse en tal cosa si es que continúan o se cronifican, con lo cual esto es una variable que hay que considerar. Ni que hablar, la mayoría de las cosas van a surgir si hay familias que están con un paciente con protocolo. O sea, que hay algún miembro de la familia que entró en protocolo o que se ha enfermado, y esto puede ser una situación que sea potencialmente traumática o que sea un disparador muy grande para todos los miembros de la familia, incluyendo los chicos. En los pacientes que ya veníamos trabajando y continuando lo que decía Damián, en los pacientes que podemos ver que el aislamiento físico y la cuarentena, por ejemplo, un niño o una niña con un trastorno de ansiedad por separación va a estar muy bien en este momento, porque toda su ansiedad y su temor lo tiene dentro de su casa. Claro. Ahora, de todas maneras, ya sea que tenga sintomatología asociada, como no, como decía Damián, eh, vamos a tener que evaluar cómo está afectando el COVID, si afecta, y vamos a tener que preparar a los padres y a los niños para la salida de la cuarentena. Porque esto también puede llegar a surgir, y sobre todo en los niños, el miedo a que, como seguramente se informa, los padres van a salir antes a trabajar que ellos al colegio, el miedo que puede ocasionar a que los padres cuando salgan se puedan contagiar. Y esto es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta y que vamos a poder hacer las intervenciones adecuadas de acuerdo a la conceptualización del caso que nosotros hayamos realizado, y que todas nuestras intervenciones precisamente van a tener que estar relacionadas con esto, para saber cuándo intervenir y cómo intervenir. Y sobre todo en cómo se ha activado
el espía de mi paciente a partir de esta situación anormal que todos estamos viviendo. Entonces vamos a trabajar con los niños, vamos a trabajar con los padres y volvemos a repetir, eligiendo qué intervenciones vamos a hacer de acuerdo a la conceptualización del caso que nosotros hayamos realizado. Sí, dentro de la conceptualización, una de las cosas que nos va a servir como organizador, sobre todo para las consultas nuevas, que donde tal vez no tengamos tan en claro qué paciente tenemos delante, es tratar de hacer una lectura rápida de los procesos alterados. Sabemos que MDR en general ayuda a que los pacientes, a los terapeutas a distinguir, a leer procesos y no eventos. Entonces, ¿cuáles son los procesos? ¿Cuáles son los aspectos en que el espía se ha bloqueado como para poder trazar intervenciones o un plan de acción que esté directamente enfocado sobre eso? Entonces, si la sintomatología o las conductas que vemos están asociadas a un aumento del peligro, de la sensación de peligro inminente, o como decías vos recién, de miedos, entonces lo que empieza a aparecer es preocupación o ansiedad, o si realmente, por ejemplo, luego de que haya algún miembro que se haya enfermado, o que haya alguna experiencia, porque uno no toma registro, pero estar con el noticiero prendido 24 horas por día, en donde hablan de muertos y cantidad de muertos, y que la población de riesgo son personas de más de tal edad, y que uno escucha permanentemente en la televisión hablar de muerte y de peligro, y los chicos, sobre todo cuando ya tienen edad escolar o están un poco más grandes, también empiezan a sacar sus propias conclusiones, hipótesis, y anticipan, entonces se puede empezar a bloquear su espía y generar nivel de malestar que, si nosotros identificamos la sintomatología, podemos tratar de distinguir qué tipo de procesos terapéuticos tenemos que incluir de forma prioritaria. Entonces el tratamiento va a estar prioritariamente dirigido a esos procesos alterados y no necesariamente a una generalidad, como para tener que tener un montón de datos, un montón de información de esos pacientes, de cómo ha sido hasta ahora, sino tratar de hacer algo, lo que llamamos clínicamente significativo, que tiene que ver con eso, con abordar la situación actual problemática para tratar de acotar un poco el nivel de intervención a la situación que se nos presenta, sobre todo cuando el motivo de contacto tiene que ver con eso. Por eso vamos a aconsejar a los padres o a los cuidadores que la información que los niños reciben a través de los medios de comunicación sea acompañados por uno de ellos y que luego se pueda hablar. Y por eso nosotros también le vamos a dar soporte emocional a los padres para que ellos puedan gestionar, como decíamos antes, estas noticias, las emociones, y para que se le pueda transmitir a los niños también, más allá de esta información de la cantidad de gente que muere, la cantidad de gente que se recupera, y que en realidad el porcentaje es menor, sobre todo en niños, adolescentes y la población más joven. ¿Sí? Algo que suma a esto también es, la mayoría de las consultas van a ser por sintomatología de activación, es decir, chicos que empiezan a tener síntomas que antes no tenían, o que empiezan a tener conductas de miedo, preocupaciones, temores que antes no tenían, pero no necesariamente van a ser vistos aquellas sintomatologías que tengan que ver con la inhibición. Es decir, el proceso alterado puede ser la activación o puede ser la inhibición. Entonces, pueden ser chicos que dejan de preguntar, no están jugando como antes, empiezan a estar más apocados, más quietos, o menos conectados, o que expresan menos sus emociones, o que están quizás menos autónomos que antes, y ese tipo de cosas no siempre son vistas, porque de algún modo pueden pasar desapercibidas, si es que los papás además están lidiando con sus propias dificultades, que son las que tenemos todos en esta situación. Entonces, este tipo de procesos alterados los tenemos que identificar con más agudeza y preguntarlos directamente para poder abordarlos, porque si no posiblemente pasen desapercibidos incluso para quienes nos están haciendo la consulta. Y si esta cuarentena va para largo, parece, y esto puede llevar varios tiempos, tenemos que considerar la implementación, si es que esto aplica, de MDR, de cómo hacemos procedimientos o las fases de reprocesamiento. Porque esto para los terapeutas suele ser una de las confusiones o de las preguntas más claras. ¿Por qué MDR está pensado para hacerse de forma presencial? Está pensado para que uno dirija la estimulación, para que uno haga.
ni que hablar con un chico en donde el tipo de consulta suele ser mucho más flexible, en donde uno genera un dispositivo, genera un ambiente propicio en el consultorio, pero no es tan fácil generarlo a modo de distancia. Entonces, acá resumiendo un poco, lo que estuvimos hablando tiene que ver con todo lo que va a ser la fase 1, fase 2, que va a ser más fácil tal vez de pensar a distancia, porque fase 1, fase 2 es algo que puede ser más flexible, más de ida y vuelta, y el procedimiento de MDR, de fases de reprocesamiento, de fases de 3 a 7, tal vez requiere que sigamos un procedimiento establecido para poder como cumplir con los estándares de eficacia que están demostrados de MDR. Entonces lo que vamos a recomendar es que todos tengamos un cierto apego al procedimiento estándar, que por más que el trabajo con chicos promueva la espontaneidad y promueva la creatividad, esa creatividad siempre esté como siguiendo el procedimiento, que nos ayude a seguir el procedimiento tal como está. Entonces, lo único que por ahí se sugiere en general es mantenerlo lo más simple posible, no hacer cosas muy estrambóticas, por más que a veces es una tentación ponerse muy creativos. La idea es que podamos usar todo aquello que necesitemos. Podemos usar dibujos, como hacemos en la sesión presencial, entonces le vamos a pedir a los padres que hagan alguna clase de soporte. Entonces podemos pedirle que vayan dibujando lo que van pasando, o vamos siguiendo lo que van haciendo. Si tienen juguetes, si tienen algunas actividades, poder pedirles que las pongan delante y que lo hagan, y pedirle a alguno de los padres que enfoque, que nos muestre. Entonces ir interactuando y pedirle, si tenemos que intervenir a través de los adultos, o hacerlo a través de la computadora, lo que podamos. El tipo de estimulación, lo más aconsejable es lo mismo. Si uno se dispone a pretender hacer estimulación bilateral, aunque le ponga títeres, aunque ponga algo, posiblemente lo que hagamos sea complejizar demasiado la intervención. Entonces lo más aconsejable sería pedir un ayudador, otra vez, pedirle a la mamá o al papá que pueda hacer tapping, que esto lo pueda hacer espontáneamente, podemos preparar al chico, como jugar previamente cómo se instala. Si ya antes trabajó con MDR, nos va a ser más fácil porque ya sabe de qué va el procedimiento. Y si no, sencillamente jugar con hacer tapping. A ver, yo hago, vos hacés, por ahí hacer movimientos, golpes sobre la mesa mientras golpea los pies, como para jugar un poco en el igual de instalar el tipo de estimulación, pero luego pedirle tal vez a que la mamá o el papá le haga estimulación táctil en los hombros, mientras dibuja o mientras estamos haciendo una intervención, o podemos pedirle también que el chico, mientras está pensando en algunas cosas que le estamos pidiendo, que pueda hacer con los pies o con las manos sobre la mesa para como involucrarlo en el tipo de actividad. Este tipo de cosas puede ser creativa, pero tratemos de mantenerlo simple y enfocado en lo que buscamos. No es la idea pasar demasiado tiempo con esto, sino solamente es un instrumento. Hay algo, Dami, que me gustaría, siguiendo lo que estás diciendo, y es que en los contactos nuevos y que puedan ser pacientes nuevos, precisamente como vamos a continuar dentro del modelo MDR, tenemos que tener en cuenta los criterios de selección de pacientes. Y dentro de los criterios de selección de pacientes, establecer el vínculo terapéutico, que en este caso es con los padres y el niño, también tenemos que hacerlo y tenemos que lograrlo. Entonces, no apurarnos, sino además seguir el tiempo natural del proceso y del protocolo. Ok, eso sí es un buen punto. Y también no perder de vista el feedback constante, positivo, en el que vamos a estar dándole de que lo estás haciendo bien, qué bueno lo que hiciste, pedirle que también los cuidadores se comprometan con ese feedback positivo, porque eso también ayuda a que el procedimiento transcurra y pueda ser eficaz, porque si no se vuelve algo demasiado mecánico y esto es un problema. Y la fase 8 que la vamos a hacer con los padres o los cuidadores, sobre todo de niños más pequeños. Sí, que podemos incluir al niño también, pero siempre considerando que van a ser nuestros referentes a la hora de ver qué pasó y cómo siguió la cosa que estuvimos trabajando. Pero bien, a ver, a grosso modo creo que hemos tratado de presentar en forma general algunas recomendaciones. Podríamos estar dando esto en 2 o 3 o 4 horas, pero la idea es algo general y ser conscientes que la adversidad también puede ser un potencial creador de creatividad, y esa es la idea que tenemos también los terapeutas. Y una de
de lo último es que aumentar la estabilidad para que puedan tolerar la incertidumbre y la ansiedad. Con lo cual, esto va para padres, para niños, y es una de las tareas que nosotros como terapeutas de niños o de infantos juveniles tenemos que lograr. Muchísimas gracias. La crisis del COVID es una crisis de cambio que tenemos que aceptar, pero también es una oportunidad y un desafío donde vamos a poder mostrar todos los recursos que tenemos y tenemos que tratar de que los niños y sus padres también se puedan conectar con esto. Bien. Bueno, Gracias. muchas gracias.